Esta es la tercera parte de su video Cómo hago un podcast, una pequeña serie que ha surgido aquí en YouTube, la cual pues realmente hemos extrapolado algunas pequeñas habilidades para poder hacer un podcast. He hablado de un par de cosas que me parece que no toda la gente que hace este tipo de videos o tutoriales está hablando. Casi todo el mundo te enseña cómo grabar, que es el aspecto técnico quizá más complicado, pero casi nadie te enseña qué grabar, ¿no? O cómo desde la otra perspectiva de la grabación. El día de hoy estamos aquí para hablar de fuentes y de la grabación específica de un bloque de este programa que es Bajo el Puente del Troll, mi podcast en patreon.com/Sergio Vicencio, a donde pueden ir en este momento y escuchar un poquito de lo que hago. Crimen verdadero, fantasía, ficción, horror, son principalmente los temas. Si hay una buena historia que contar, estoy hablando de ella, o al menos eso estoy tratando. El día de hoy vamos a hablar de dos aspectos en particular. El primero es mi guión al momento de grabar. El segundo aspecto es cómo lo grabo. Y cuando digo cómo lo grabo, de nuevo, no pretendo que este sea un tutorial técnico de software de grabación. Finalmente no es mi interés, aunque sí me gustaría a lo mejor más adelante hablar un poquito de cómo edito un programa, quizá en el siguiente episodio. El día de hoy más bien me interesa el aspecto físico, el aspecto literal de la grabación, ¿sí? El 90% de las veces es muy sencillo lo que estoy haciendo. Tengo mi computadora, la cual es ligeramente ruidosa. He tenido que comprarle una base elevada porque tiene dos enormes ventiladores. Es una computadora que tiene una tarjeta de video poderosa y cuando se calienta tiende a encender dos poderosos ventiladores que hacen muchísimo ruido. Para eliminar este problema, por lo general lo que hago es levantar ligeramente la parte de atrás de la computadora para que oxigene un poquito mejor, para que fluya el aire un poquito mejor. Y al mismo tiempo, si es necesario, tener un segundo ventilador silencioso apuntado a la base, que es algo que rara vez hago, solo si la computadora está haciendo un proceso aparte, una descarga de software o cualquier cosa mientras estoy grabando, que siempre procuro que no sea el caso. Se ponen un poquito ruidosos los ventiladores y por lo general auxilio con un ventilador más silencioso que evita que se enciendan los ventiladores ruidosos. Para evitar también esto, cuando estoy grabando sonido, utilizo Audacity, que es un programa totalmente gratuito. Es un open source que ustedes pueden descargar en cualquier momento. De hecho, lo tengo enfrente aquí en este momento. Si me ven la cara más iluminada es porque precisamente estoy revisando cómo se está grabando mi audio en este momento en este software. A lo mejor podemos hacer un poquito de cambio, a ver a que ustedes lo puedan ver. Deben estarlo viendo en este momento. Además de que mi voz está registrando, ustedes pueden ver cómo está quedando registrada en Audacity. Pueden ver que tengo conectado mi micrófono HyperX Quadcast, que es este que está aquí, por supuesto, y pueden ver que tengo la salida en el micrófono HyperX Quadcast. Eso quiere decir que estoy escuchándome tal cual me escucho. Pueden incluso ver cambiar la onda en la pantalla. Ahorita estoy hablando de lado y a una distancia media, donde mi micrófono está registrando un buen volumen, pero no estoy hablando en un ideal cardioide. De hecho, no estoy grabando en cardioide, dado que estoy ligeramente de lado, estoy grabando en estéreo. Entonces, pueden escuchar, si me acerco, cómo cambia el grave de la voz, que esto es la distancia ideal, y además cómo sube en este momento la onda en la grabación. En caso de que se lo estén preguntando, el volumen ideal de una grabación es ligeramente, fíjense en la pantalla de Audacity, arriba hay unos medidores de volumen que están brincando en verde constantemente. Hay numeritos, estos numeritos pueden no significar nada para ustedes, pero son decibeles, esto es lo que representan. Si llegan a menos 6 decibeles o se pasan ligeramente de menos 6 decibeles, ya se pasaron en cuanto a volumen de grabación, es demasiado. De cualquier manera va a haber que hacer una producción en la voz, pero este es su ideal al momento de grabar.
ligeramente debajo de menos 12 decibeles es el ideal para cualquier grabación. Si se fijan, justo aquí estoy en el rango ideal. Si me acerco un poquito más, comienzo a rebasar y aquí es posible que si subo la voz, rebase. ¿Vieron el rojo? En Audacity rebaso un poco los límites de grabación. Esto puede provocar que se saturen los canales de audio. Y obviamente esto es un problema a la hora de la postproducción, porque entonces van a tener, cuando subamos de volumen todo el audio, van a tener un audio saturado en un momento y eso es muy difícil de eliminar, hay que hacerle más postproducción y el ideal para ustedes al momento de grabar un podcast es que su audio vaya lo más directo posible. Siempre hay que meterle una o dos cositas, pero el audio debe ir lo más directo posible. Ahora que ya vieron cómo estoy grabando, les termino de explicar lo que decía. Estoy grabando con Audacity porque es el software de menos peso para grabar audio en buena calidad. Puedo exportar el audio en WAV a 48.000 Hz, que es el ideal específicamente cuando van a hacer video. Y con esto queda perfecto. No obstante, y déjenme ser muy claro en esto, a mí, a diferencia de lo que dicen muchas reseñas de internet, a mí no me parece un buen software de edición. Hay un tipo de edición que tratas de evitar lo más posible que se llama edición destructiva. Esto quiere decir que tus archivos originales se alteran cuando los modificas en una edición por canales. Audacity no tiene manera de no hacer edición destructiva y la edición no destructiva siempre es el ideal. Entonces siempre es mejor que ustedes procuren grabar editar en softwares que les permitan hacer edición no destructiva. En este caso, dado que solo estoy grabando, no me importa, ¿sí? Solo la grabación, pero jamás edito en este software que me parece muy limitante. Es gratuito, sí, pero es problemático por la misma razón de que es muy limitado. Dicho esto, mi siguiente paso, además de grabar, es pues obviamente ponerme a leer mi guión. Hablemos unos minutitos de este guión. Cuando estoy haciendo un guión, esto es más o menos lo que yo veo. Esto es lo que yo tengo al fondo de mi pantalla mientras estoy hablando aquí. En un momento verán un bloque completo, un segmento de 20 minutos grabado tal y como quedó en el podcast, excepto porque el audio está ligeramente mejorado. Esa es la única diferencia del momento en el que grabé el audio y el momento en el que lo transmito, digamos, en el podcast. Lo que están viendo aquí es uno de mis guiones. Así es como se ven, así es como se comportan. En este caso, específicamente para el video, lo pasé a PDF porque por alguna razón Word está protegido contra captura de pantalla. Es decir, le puedes tomar una foto de pantalla, pero cuando lo tratas de capturar con un software de video, como estoy haciendo yo en este momento, el programa se protege, podemos decir, y no graba bien o hace un borrón negro, hace ciertas cosas. Entonces, en este caso pasé el texto a PDF para que pudieran verlo. Siempre utilizo modo oscuro. Este es de nuevo como el Kindle, les decía en el episodio pasado, es una manera de preservar mi vista por la mayor cantidad de tiempo posible. El modo oscuro evita luminiscencia y los cambios de luminiscencia evitan que tus ojos sufran. La mayoría de ustedes quizá prefiera leer así. A mí esto me parece cegador, sobre todo en este momento donde estoy haciendo un video. De hecho debe verse el resplandor de Word en mi cara ahora más que antes, bueno, del PDF. Casi siempre tengo la decencia de leer en contraste. Esto es un poquito raro a lo mejor de acostumbrarse para muchos de ustedes que no crecieron con DOS, pero a mí me parece muy cómodo leer y trabajar de esta manera. Lo que tengo aquí es el episodio 4 de la temporada que estoy grabando en este momento para mi Patreon, que es Cuentos Chinos que Jamás Habías Escuchado. Y ustedes recordarán que comenzamos el programa relatando el texto de Conexiones Sociales. Esta es precisamente la marca que tengo. Siempre en mis textos tengo una marca. Si se fijan, el episodio 4 debe haber comenzado con el cuento de los nísperos sin semilla, que en realidad fue el final del episodio 3. Ahorita les explico por qué. Siempre dejo una marca subrayada en el punto donde me quedé. Esto para no cometer el error ni de regrabar algo que ya grabé, ni de hacer un programa que tenga un contenido repetido. Entonces siempre hay que dejar una pequeña marca, aunque Word te recuerde dónde se quedó. No es siempre confiable porque puedes haber hecho una edición posterior.
siempre tengo una pequeña marca o vistosa marca en este caso para saber dónde me quedé. A partir de aquí lo que hago es hacer una versión, podemos decir platicada, de lo que sería este guión. Como van a escuchar en la segunda parte, cuando me vean grabar esto pues al momento de estarlo leyendo, quizá lo grabé un poquito diferente. De nuevo, todavía estoy experimentando con todas estas cosas, como grabar doble pantalla y cosas así. Me grabé con un fondo totalmente distinto. Quizá debía haberme grabado, como en este caso, con el texto al fondo, ¿no? Que hubiera sido a lo mejor interesante, pero lo podemos ver desde esta sección. Este es para mí un texto. Si se fijan, no uso ningún formato de escaleta, no tengo ninguna marca especial, no tengo nada que me diga qué palabras hacer hincapié o cosas así. De vez en cuando tengo notas, pero principalmente me he acostumbrado a confiar en mi redacción. Esto es muy importante, ¿sí? Normalmente lo que haría sería no leer esto, sino platicarlo de una manera comentada y expandida. Les explico por qué. Un programa completo, un episodio completo de Bajo el Puente del Troll requiere 6 cuartillas redactadas en este formato que están viendo. 6 cuartillas es una cantidad pesada de trabajo, ¿sí? Pueden verlo en este momento. Vamos a contar, deben ser cerca de 5, 5 y media. Esta sería la primera. 2 cuartillas, 3, 4, 5 y 6. 5 cuartillas y media fue la redacción de este programa. Y acá pueden ver el episodio 5, ¿no? Que por cierto, si quieren un adelanto, es lo que se va a grabar muy pronto. Es una cantidad fuerte de trabajo redactar 6 cuartillas por hora, pero no es suficiente para que sea una hora de texto leído. Si yo leo este texto tal y como está escrito, sin hacer pausas platicadas o comentarios o sin cambiar mi tono de voz, me daría cerca de 20 a 25 minutos de lectura, 6 páginas, ¿sí? Si yo comenzara y dijera: un día, durante una terrible tormenta, la cuñada de Faye estaba lavando los vegetales cosechados al borde del río cuando vio un barco pequeño soltar anclas cerca de ella. Dentro, la mujer... Sí, hay una tonalidad, pero si continuara leyendo así, se me acabarían los programas en 20 minutos, ¿no? Este es un problema que he platicado con otros creadores de podcast que me dicen: ¿cómo haces para redactar tanto contenido si yo redacté 5 páginas y las leí en 15 minutos? Sí, el problema no es la cantidad de contenido, sino el hecho de que se está leyendo en vez de realmente platicarse. Esa para mí es la diferencia, ¿sí? Para que vean una diferencia, que ustedes a lo mejor que conocen lo que hice en radio puedan entender, un programa de .5 promedio eran 2 cuartillas y media de redacción. Es casi un tercio, poco más de un tercio de lo que redacto para Bajo el Puente del Troll, y son 2 programas de 1 hora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando estoy cuando estaba en el Puente del Troll, lo que pasa es que hay 2 minutos, 3 minutos de música al inicio, y luego viene la entrada. Después de la entrada viene el saludo. Después del saludo, el regalo. Les recordamos que hay un servicio social, bla, 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 y de repente volteas y ya hay 10 minutos de menos en el programa. Comienzas una sección, hablo 20 minutos, que más o menos puedo estirar de una sola cuartilla. Y después viene un corte de estación. Y después del corte, comentarios. Y después de los comentarios, el comentario interno. Y luego viene una aclaración de algo que dijimos mal. Entonces, la cantidad de tiempo perdido en el Puente del Troll en .5 era enorme. Y no lo digo a mal, ¿no? Sino, para mí era muy benéfica en términos de redacción. Porque yo puedo redactar 40 cuartillas para una temporada larguísima en el Puente del Troll. Pero si redacto 40 cuartillas para Bajo el Puente, son, no sé, 6 episodios, ¿no? Por ejemplo, y 7 a lo mejor si los estiro mucho. Entonces realmente sí cambia mucho la cantidad de información. Mis textos tienen errores. Mis textos por lo general no están redactados a la mayor de las calidades porque son para mí, son para yo leerlos, ¿no? Entonces casi siempre trato de darles una breve corrección, pero no soy muy riguroso. Están bien redactados, pero no están increíblemente bien redactados.
Y bueno, lo que sí tengo mucho son claridad de momentos, ¿no? ¿Dónde voy a cortar? ¿Dónde voy a continuar? Aquí inicia este cuento, aquí acaba este cuento, tengo el siguiente cuento, tengo la autoría, ya hablamos de Pu Songling, entonces ya no voy a dar una biografía del autor, vamos directo al cuento. Vamos a ir avanzando. Viene otro cuento, El venado en el sueño, es de Lie Su. Lie Su sí tiene una introducción. Se fijan aquí como hay una pequeña separación. Eso significa que esta es la introducción de este cuento, ¿sí? Entonces, El venado de Lie Su, y comienza hablando de Lie Su o Lie Si. Bueno, eso quiere decir que entonces hasta aquí vamos a dar una breve introducción y luego ya reitero con el título del cuento. Ya me conozco, ¿no? Ya sé que cuando hago este tipo de rompimientos voy a volver a poner el título aquí para saber a partir de dónde voy a narrar. Eso es lo más importante. Hace un tiempo alguien interesado en hacer podcast me preguntaba si yo utilizaba escaletas tradicionales de radio. Hace muchos años las utilicé y a mí no me funcionaron. Así de sencillo. A mí me funciona un texto con el que yo esté familiarizado. De la misma manera, como les platicaba en el episodio anterior, que tengo que confiar en mi yo del pasado, esto es la misma relación. Mi yo del pasado sabe cómo redactar para que mi yo del presente pueda hacer una versión más platicada. Y entonces viene pues un poquito el jugo y el sabor, ¿no? Y mientras el leñador caminaba de camino a casa, luego de haber buscado por horas y horas al animal, empezó a inventarse una canción sobre el sueño del venado. Y entonces haces una versión más platicada, ¿no? Para los que están siguiendo aquí mi cursor, bueno, estoy leyendo estos dos renglones, pero en realidad no estoy leyendo estos dos renglones, estoy platicándolos, ¿no? Y estoy haciendo una expansión. De repente me detengo al final de un párrafo en los programas y hago una aclaración, ¿no? Porque hay que decir esto y esto y esto, y luego regreso. Y se trata de nuevo, es una relación de confianza conmigo mismo en el pasado. Esto es más o menos un guión de uno de mis episodios. 6 cuartillas, 5 y media redactadas para 1 hora de contenido, que se van a rellenar un poquito con los descansos musicales, los cuales, por cierto, hace poco me agradecieron. Alguien que platicaba conmigo sobre el podcast me decía, oye, me parecen muy deliciosos estos pequeños descansos musicales que haces, porque sería muy pesado escucharte más de 15, 20 minutos sin tener estas pausas. Me parece perfecto, esa es toda la intención, ¿no? Ahora ya se familiarizaron con cómo es uno de estos guiones. Pueden, si les interesa en algo el texto, lo voy a pasar aquí más o menos lentamente y pueden pausar en cualquier momento del texto para que se den una idea clara de qué estoy escribiendo, de cómo redacto, de mis errores, etcétera, de cómo redacto los nombres, de cómo romanizo, por ejemplo, los nombres chinos en este caso, que trato de que sean lo más simples posibles, porque equivocarme en un nombre implica pausar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Me resulta más fácil pronunciar Lie Su que Lie Si. Entonces siempre me quedo con la pronunciación más sencilla y esa es la que dejo arriba. Cuando hay múltiples pronunciaciones, como por ejemplo en este caso, el Tao Te Ching o el Tao Te Ching, cosas así. Los números casi siempre hay que escribirlos con número para evitar errores. Hay ciertas formas de escribir números para que haya menos errores. Por ejemplo, los miles se ponen con un número y luego texto, ¿no? 3000, 4000. Las cantidades pequeñas como 80, bueno, se pueden poner en número. Si son cantidades muy difíciles de pronunciar, se pueden escribir tanto. Los años también siempre con número y letra. 30 años, 40 años, como en este caso 7 días, ¿no? 7 siempre con número. Esto para que sea mucho más fácil de distinguir al vuelo en una lectura. A continuación, habiendo dicho esto, los dejo con la grabación tal cual del bloque del episodio 4 de mi podcast Bajo el Puente del Troll, que pueden en este mismo momento ir a escuchar. Todavía está gratis para todos. Pueden ir a escucharlo abajo el Puente del Troll, patreon.com/Sergio Vicencio, cuentos chinos que jamás habías escuchado 4, y van a escuchar que el principio del audio que van a ver aquí en el video es exactamente el principio del audio que van a oír allá. Quizá escuchen alguna diferencia en la edición del audio, puede que los haya editado un poquito distinto, pero fuera de eso es el audio íntegro. Así que después de esta introducción los dejo con la grabación de este bloque completo de mi podcast. Lo que están a punto de escuchar es la tradicional claqueta
que se hace cuando se está grabando video y sonido por separado y precisamente se intentan machar o cuadrar. ¿Por qué estoy haciendo una claqueta?, se preguntan. Bueno, porque este bloque de este podcast se está grabando a la par junto con un video que después formará parte de mi serie Cómo hago un podcast, precisamente para que puedan ver un poco de cómo hago un podcast tal cual, ¿no? Entonces, esto que van a escuchar es una claqueta. Por supuesto, no es una claqueta tradicional de cine ni nada, no es necesario, simplemente es una imagen que concuerda con un sonido específico o llamativo que se puede utilizar para cuadrar audio y video dentro de un trabajo de edición. Dicho esto, disfruten el siguiente bloque y si están simplemente escuchando esta grabación, pueden ir a buscar eventualmente este video en YouTube, donde pueden darse una idea de cómo grabo un podcast. Esto es chistoso. Jamás he tenido una especie de cámara o audiencia enfrente. También es peculiar porque ahora sí estoy usando lentes y puedo verme a mí mismo reflejado en la cámara, en el reflejo de mis lentes. Es muy chistoso. Es un poquito como evidenciar lo que estoy haciendo, que para mí ya es algo bastante común y natural, pero también es padre de repente poder quitarle lo mundano a cosas que hacemos cotidianamente. Dicho esto, comenzamos este bloque que se grabará completo en este capítulo de hoy, que si no me equivoco es el cuarto capítulo de esta serie. Cuentos chinos que jamás habías escuchado, episodio 4, cuentos de dinero, de favores y engaños. Por supuesto, la semana pasada cerramos con el cuento de los nísperos sin semilla, un cuento amistoso de Tai Yen Nien que nos sirve de alguna manera para presentarnos el tema de los cuentos de dinero, favores y engaños. En este cuento, que recordarán de la semana pasada, dos personajes, un académico y un monje, deciden de alguna manera engañarse el uno al otro, jugarse una especie de broma para poder sacarle el secreto al otro que tanto obsesiona al primero. En este caso, un hombre llamado Chu Yun es un miembro de la Academia Real, un académico, es amigo de un sacerdote taoísta y está obsesionado con saber cómo hace el sacerdote taoísta para darle nísperos, un tipo de fruta parecido como a un durazno o una manzana, que no tienen semilla. Eventualmente, Chu Yun invita al monje a cenar y le hace un truco, le hace creer que han tardado un par de minutos en cocinar un cerdo, sus sirvientes, cuando en realidad simplemente fueron a comprar un cerdo falso y cocinaron toda la noche y la mañana anterior para poder darle un cerdo al vapor delicioso. Eventualmente los dos revelan su engaño y parten de esa noche como buenos amigos. El siguiente texto del que vamos a hablar en este tema es Conexiones Sociales de Ching-Hsing Zhao. Este autor no tiene mucha información que lo respalde. Hay autores en esta temporada que he tratado de levantar piedras y rascar la arena y no he encontrado absolutamente nada de lo que ellos hacen. De hecho, hay ciertos nombres que ni siquiera aparecen, o cuando aparecen más bien como un reflejo de una persona totalmente distinta. Entonces es muy difícil a veces complementar estos cuentos con información biográfica. Lamentablemente este es uno de esos casos donde, bueno, tendremos que saltarnos este dato y comenzar directamente con el texto. En este cuento, el viejo Fei es un granjero que por años se aplicó a atender sus campos y eventualmente logró hacerse moderadamente rico. Su único arrepentimiento en la vida, en todo ese tiempo de labores forzadas, es que por estar trabajando nunca hizo amigos. Un día, durante una tormenta muy agresiva, la cuñada del viejo Fei
se encontró a sí misma lavando vegetales cosechados en el borde del río. Obviamente, cuando la tormenta comenzó a azotar su pequeño barco, esta mujer, pues lo primero que hizo fue buscar refugio. Y al buscar refugio, esta chica notó que llegaba otro pequeño barco a puerto y dentro tenía a un académico, otro muchacho, que estaba completamente empapado. Esta chica notó a este joven y de alguna manera le llamó la atención. Era un chico bien vestido, que claramente tenía un grado académico importante, tenía ropas de alguien de estatus, vamos a decirlo así. Pero lo que más le llamó la atención a esta chica es que los otros hombres en la barca, a este muchacho lo llamaban por su apellido y lo llamaban Fey, igual que su tío. Entonces esta sobrina inmediatamente pensó que este Fey joven podría ser un pariente lejano del viejo Fey que era su tío. Inmediatamente la muchacha se fue corriendo a casa y le contó a este hombre, al viejo Fey, lo que había escuchado. El viejo Fey, como compartía apellido con el joven Fey, inmediatamente pensó lo mismo. Quizás seamos parientes lejanos. Aquí una pequeña corrección. Es su suegro, no su tío, el viejo Fey, y esta muchacha pues es obviamente su nuera. La nuera entonces le informa e inmediatamente el viejo Fey dice: vamos a atenderlo, vamos a buscarlo, hay una tormenta muy fuerte allá afuera. ¿Qué tal si es un pariente? Compartimos apellido familiar y pues ofrécele que se quede en nuestra casa. Entonces la nuera del viejo Fey fue y habló con el joven Fey y le dijo que le daban asilo. Inmediatamente el joven Fey aceptó y cuando llegó a casa, ambos, el viejo Fey y el joven Fey, intercambiaron formalidades, se saludaron, se dieron sus rangos y sus grados y sus hazañas, y el viejo Fey inmediatamente invitó al muchacho a un banquete modesto, pero bastante bien cocinado, con ingredientes de cocina muy sabrosos que el mismo viejo Fey había cultivado en sus tierras. Jengibre amarillo, taro, que vendría siendo camote, caña y arroz. Una vez que terminó la cena, el viejo Fey le mostró al joven Fey sus establos de bueyes, sus ovejas, sus puercos, y el académico, podemos decir que notó todo con un ojo codicioso. Había una intención de, a pesar de ser un académico de renombre, querer las cosas del viejo Fey. Después de esta primera muestra, el viejo Fey lo llevó a un viñedo donde le dio a beber un vino hecho con uvas que se habían cosechado en el mismo territorio y que habían sido añejadas por más de 5 años, cosa que pues en un territorio donde no hay mucha oportunidad de tener espacio y barricas de añejamiento es una buena cantidad de tiempo. Y mientras tanto, el joven Fey comenzó de alguna manera a seducir aristocráticamente, vamos a decir, al viejo Fey. Le empezó a decir cuál era su abolengo, de dónde venía, quién era su familia, quiénes eran sus allegados, cuáles eran sus poderosas conexiones políticas. Por supuesto, el viejo Fey notó que el joven Fey tenía un alto rango. Así que, después de esta cena y este tour, lo invitó a beber. El viejo y el joven Fey, ambos, decidieron seguir platicando y el viejo Fey le dijo al joven que jamás le faltaría un lugar para quedarse si lo necesitaba, y el joven Fey le dijo al viejo que si alguna vez sufría algún infortunio, lo buscara. 2 o 3 días después, los dos Fey se despidieron, pero el viejo se quedó con una sensación de no haber hecho lo suficiente por un buen amigo. De manera que a los 2 o 3 días de que el joven Fey se fue, el viejo Fey se lanzó a la dirección que el joven Fey le había dado a buscarlo para llevarle regalos y cortesías. Lo que el viejo Fey ignoraba
era que mientras él se quedaba aparentemente en una casa amistosa y de buen renombre, donde el joven Fei lo había hospedado, el joven Fei era un chico artero y malicioso. Joven Fei había ido a alertar a un oficial de policía que era amigo suyo de que un ladrón en la región andaba haciendo cosas que no debía. Más encima, este ladrón era el viejo Fei. Para poder inculparlo, el joven Fei hizo que un ladrón de verdad cometiera un crimen y dejó pistas para que rastrearan estos indicios hasta el viejo Fei. Cuando la policía comenzó a buscar al ladrón, obviamente dieron con el visitante del joven Fei y arrestaron al pobre anciano mientras seguía en casa del joven Fei. El anciano, por supuesto, se mostró ignorante por completo de esta situación y se alteró mucho cuando lo arrestaron. Inmediatamente el viejo Fei le dijo al joven Fei que tenía que ayudarle. Y el joven Fei le dijo sí. Pero vas a tener que ir primero a prisión y voy a tener que empezar un largo proceso legal. Es poco lo que yo puedo hacer, mi poder es limitado. Y así el joven Fei dejó pasar los días hasta que el viejo Fei comenzó a sentirse mal en prisión. Alterado por la desaparición de su padre, el hijo mayor del viejo Fei fue a la casa del joven Fei a buscar ayuda. Finalmente se enteró de que su padre estaba en prisión y habló con el joven Fei, diciéndole que haría lo que fuera necesario para sacar a su padre de la prisión. El joven Fei estaba esperando estas palabras. Sabía que el padre del muchacho no era culpable, pero también sabía que el muchacho estaba dispuesto a hacer todo ahora por sacar a su padre. Y comenzó a decirle que su padre probablemente sí era culpable y que el crimen que había cometido era bastante grave y que para poder iniciar un proceso legal iba a necesitar un montón de dinero. Mintiendo más aún, el joven Fei le dijo al viejo Fei que a lo mejor si sobornaban a un oficial tendrían oportunidad de sacarlo de prisión. El problema es que el viejo Fei le dijo que no tenía mucho dinero. El joven Fei le pidió cerca de 5,000 onzas de plata, que era una cantidad bastante elevada. A lo que el viejo Fei le contestó: no puedo. El oro del granjero es su única tierra. Y tierra es todo lo que tengo. Así que no te puedo dar oro ni plata. Ah, bien, le dijo el joven Fei. Dame entonces tierra. O vende tus tierras, mejor aún, o dame los títulos a mí y yo las venderé para hacerme del dinero. Desesperados, el viejo Fei y su hijo no encontraron más que hacer. Eventualmente accedieron, le dieron los títulos de posesión al joven Fei y el joven Fei vendió las tierras para quedarse con el dinero. Un año después, el padre, el viejo Fei, seguía en prisión y su hijo vivía casi en la calle, desterrando ratas como empleo. Supongo que era una especie de cazarratas o matarratas. Mientras que el joven Fei, el académico, se había vuelto bastante rico y no le importaba nada más. El viejo Fei no entendía qué había pasado. Él no había cometido ningún crimen. Claramente alguien lo había acusado. Pero, ¿por qué? ¿Quién le tendría tan mala fe como para destruir su vida entera? No, el joven Fei no puede haber hecho eso. Es un pariente lejano. Él solo tiene entre sus intereses mi bienestar. Basta decir que el joven Fei no hizo más por ayudar al viejo, y el viejo Fei salió de prisión eventualmente cuando cumplió su condena. Cuando regresó a su granja,
ya no había una granja a la cual volver. Destrozado de ver su casa totalmente destruida, el viejo Fei se fue en busca del ladrón que lo había inculpado. Y buscó, y rastreó. Y no lo hizo con odio, sino meditadamente. Y eventualmente dio con el perpetrador del crimen real que el joven Fei había contratado para inculparlo. Lo encontró también, por cierto, en prisión. Pero en vez de gritarle o preguntarle inmediatamente ¿por qué me inculpaste por este crimen? ¿Quién te pagó? El viejo Fei fue amable con él y le invitó una buena comida y un buen vino. Y tras alimentarlo y hablar con él, el ladrón se sintió terriblemente culpable y le dijo al viejo Fei: es verdad, yo arruiné su vida y la de su familia. Y de repente usted viene aquí a charlar conmigo, a darme de comer, como si yo fuera alguien que lo merece. Y no lo merezco. Le confieso en este momento que en realidad fue el académico, el joven Fei, quien me pagó por hacer lo que le hice. Al enterarse de la verdad, ahora sí, el viejo Fei se sintió mal. No inmediatamente furioso, pero roto por dentro, vulnerable, destrozado. Volvió a la choza, que ahora era su casa, justo donde alguna vez había tenido una gran granja llena de animales y buen vino. Y lo único que se le ocurrió, en su frustración y en su dolor, fue inculpar inmediatamente a su cuñada. ¡Ah! ¡Tonta! Fuiste tú quien lo trajo a mi casa. Si tú nunca hubieras visto a ese hombre en el barco, si tú no te hubieras puesto a escuchar con una metiche su información, jamás habrías escuchado su nombre y esto no habría pasado. Su nuera le dijo que esa no era su intención, pero finalmente el viejo Fei no pudo perdonarla. La relación de ambos se fue deteriorando y deteriorando al grado de que una mañana el viejo Fei salió de casa y la mujer aprovechó esta oportunidad para comprar una soga y colgarse de una viga por la deshonra que le había traído al amo y señor de esos terrenos. Cuando el hijo del viejo Fei llegó a la choza y vio a su mujer ahorcada allí dentro, se peleó con su padre y su padre también lo acusó a él. Fue tu mujer y eres tú, que eres un inútil. No pudiste sacarme de prisión, no pudiste hacer nada y tú vendiste los títulos de propiedad de esta granja y por eso lo perdimos todo. El hijo del viejo Fei también se suicidó. Se colgó junto a su esposa. Cuando, al regresar a casa al día siguiente, el viejo Fei descubrió los dos cadáveres, él también fue a comprar un trozo de soga nueva y también se ahorcó de la misma viga. Del joven Fei no se sabe más, que siguió siendo próspero, un académico prolífico, con dinero, con estatus y con una buena familia. Buena, por supuesto, entre comillas. Este es un bloque completo de lo que hago en Bajo el Puente del Troll. Estas palabras, por supuesto, para quien esté viendo este video. Un programa completo, por lo general, se compone de 3 bloques separados por un pequeño descanso musical de 20 a 30 segundos, dependiendo del tema y del programa. Y pues continuamos con otro bloque en el cual, desafortunadamente, los que estén viendo esto en YouTube no podrán acompañarnos con más historias, cuentos chinos que jamás habían escuchado. Para los demás, el podcast continúa.
esa fue la grabación de un bloque completo de mi podcast, así tal cual como quedó, es como lo voy a subir, o como ya está subido, más bien. Obviamente estos videos los hago varios días en tiempo libre en la semana, entonces de repente grabo un pedacito en la noche, trato de uniformar la iluminación. Por ejemplo, ahorita me está resultando muy difícil porque estoy grabando este final y este principio del video un día en la mañana, mientras que lo demás se grabó en la noche. En la noche tengo una iluminación cálida. A esta hora estoy probando un nuevo setting, que es este fondo, que bueno, pueden ver que de alguna manera se funde con todo. Estoy viendo cómo funciona, pero poner iluminación demasiado directa aquí adentro arruinaba un poco el fondo. Entonces estoy grabando de mañana con luz natural, pero muy, muy contrastada. Tratando de meter la luz del micrófono, que realmente creo que no se va a ver, pero por lo menos espero que este video esté mejor enfocado que el anterior, que tuve una locura de problemas con el foco de la cámara. Y bueno, lo habrán notado, quedó un poco borrosón. Habiendo dicho esto, creo que este episodio ya quedó demasiado largo, porque fueron casi 20 minutos de la grabación del bloque. Entonces los dejo ya para que se vayan a hacer otra cosa. Espero que esto haya sido educativo, y yo creo que cerramos esta pequeña serie explicativa de cómo hago un podcast con una parte más, que será el proceso de edición, que me gustaría mostrarles simplemente cómo edito de una manera muy sencilla, muy ágil. Ya tengo todas mis cosas hechas y prehechas, y bueno, va a ser un video, yo creo que breve, eso digo yo. Ya sé que no me creen, siempre termino haciendo media hora de tarugadas. Espero que les gusten mis tarugadas. Esto fue El Rincón de los Muppets, debajo el puente del troll. Vayan a escuchar patreon.com/Sergio Vicencio, o busquen en Spotify o incluso aquí mismo en este canal de YouTube todos los episodios viejos de este podcast que hago exactamente de esta manera. Gracias como siempre por escuchar, y también aquí por echar un ojo.